Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos acerca del aprendizaje de la matemática, como también de las técnicas utilizadas para la enseñanza de la misma. Se puede expresar que por naturaleza humana, toda persona quiere aprender. El cerebro humano, pues, es un órgano incansable en la búsqueda de respuestas. Se dice que la actividad matemática se presenta en mayor medida en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Bien, tenemos los números en nuestra vida social y bueno, desde muy pequeños pues los niños interaccionan con los números. Es decir, que en la vida cotidiana nos encontramos con situaciones en las que debemos hacer uso de los números, como contar el dinero, contar objetos, saber cuál es el número de calzado, también el número de los teléfonos, entre otros. Sin embargo, los números ofrecen información diversa de acuerdo al contexto, lo que puede dificultar al principio su comprensión por parte de los más jóvenes. Es decir, que adquieren distintos significados de acuerdo a la situación que se está empleando. Por ejemplo, en la secuencia verbal se presenta una lista de números ordenados. También están los códigos, como por ejemplo los números que llevan los jugadores de fútbol en su camiseta. Y todo esto, pues les resulta difícil a los niños poder asimilarlo. Aritmética en los animales. Por lo largo del tiempo se consideró a la matemática como una habilidad exclusiva de los seres humanos. Sin embargo, la evidencia es creciente y se ha demostrado en diversos experimentos que los animales como las ratas, palomas, las salamandras, delfines y monos, etc., son capaces de percibir las cantidades numéricas. Por ejemplo, los animales, a diferencia de nosotros, son fundamentalmente imprecisos, ya que no son capaces de representar números grandes con un formato específico e individualizado. Ellos no calculan el mismo modo que nosotros, ya que su presentación de los números es inexacta. Para un animal, 6 más 6 no es 12, sino aproximadamente 12, o también puede ser 11, 12 o 13, pero nunca va a ser un número exacto. Vamos a seguir hablando sobre el lenguaje y matemática, ¿verdad? Los humanos poseemos una representación mental numérica, pero nos diferencia de los animales la capacidad que tenemos de desarrollar más símbolos. Esto quiere decir que contamos con un lenguaje y es por ello de que tenemos la habilidad de desarrollar cálculos más complejos. Vamos a hablar también del aprendizaje de la matemática en los niños. Nosotros nos preguntamos que si sería innato o no es innato, es de esa matemática en nosotros. Y sí, biológicamente es comprobado de que es innato, que es heredado, ¿verdad?, de nuestros ancestros esos mecanismos de matemática. ¿Y cómo es eso? Pues a medida vamos creciendo, vamos desarrollando esas capacidades de adquirir matemática. Un niño sabe diferenciar desde pequeño cuando hay dos artículos, cuando hay dos cosas, entonces eso nos hace comprobar de que sí, traemos un sentido innato. Muy bien, siguiendo con la presentación, la cronología de adquisición de habilidades matemáticas en los niños, nos hacemos estas dos preguntas: ¿a qué edad aparecen las habilidades matemáticas en los humanos? ¿A qué edad sabemos que 2 es más grande que 1? Muy bien, los humanos antes de los 5 años ya tenemos algunas habilidades matemáticas. Vemos entonces que el paso en este proceso existen 3 etapas de adquisición de las habilidades. El primero lo podemos encontrar en los recién nacidos con la capacidad innata, que nos distinguen algunas habilidades matemáticas. Vemos entonces paso a paso pues que los pequeños conjuntos de 1, 2 o 3 elementos, pues esto se debe a un estímulo repetitivo, en lo cual se hizo un experimento donde a los niños se le ponían una pantalla con determinados objetos y se les quitaba, y podríamos ver que los niños quedaban viendo siempre la misma pantalla, tratando de identificar los objetos o simplemente viendo un solo objeto. Ok, entre los 4 y 6 meses de edad emerge la habilidad también para memorizar, lo que permite realizar sumas y restas, un proceso numérico interno. También permite que los bebés a esta edad reconocen pequeños números, objetos, combinarlos en sumas y restas simples. Como les decía anteriormente, había una página, se les mostraba una pantalla donde se les quitaba y se les ponía los objetos y ellos fácilmente los miraban. Y miraban que hacía falta o miraban que habían de más. Recién a los 15 meses de edad encuentran evidencia que los bebés comprenden el orden natural de los números, que se dan cuenta que 2 es más grande con 1. Entonces, en conclusión, los bebés son mucho mejores matemáticos
que de lo que pensamos. Muchas operaciones matemáticas surgen en ellos de manera espontánea, como la estimación numérica, la comparación y conteo de sumas y restas simples. La singularidad de los números 1, 2 y 3. Es llamativo que en la mayoría de las civilizaciones los primeros 3 números son simples. Generalmente se repite el símbolo de la unidad, pero a partir del número 3 se deja de utilizar este sistema por símbolos arbitrarios más complejos, como lo podemos observar en la figura 2, que la simbología es similar en cada notación. La subitización. ¿Por qué la singularidad de las cifras 1, 2 y 3 es universal? Casi todas las civilizaciones abandonan este tipo de numeración luego del número 3, que marca el límite de nuestra apreciación inmediata del número. La subitización es la habilidad para cuantificar números de forma inmediata, pero sin contarlos de a uno, por lo súbito del cálculo. Analizaremos la figura número 3, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Notaron que les resultó sencillo enumerar el número de objetos en los recuadros de la izquierda, pero fueron anormalmente lentos con los de la derecha? Según Stanislas Dehaene, heredamos una comprensión intuitiva de los números con representaciones continuas y aproximadas. Continuando con el tema sobre el aprendizaje de las matemáticas, explicaremos los mecanismos cerebrales responsables de las habilidades numéricas en los humanos. Ambos hemisferios del cerebro son capaces de reconocer dígitos arábicos, convertirlos y compararlos en cantidades. Pero solo el hemisferio izquierdo es el responsable de ejecutar cálculos exactos. En cambio, el hemisferio derecho solo ejecuta cantidades aproximadas. El cálculo matemático exacto, este activa lo que son otras redes neuronales, como ser una región del cerebro del lóbulo parietal, que recibe información visual de la corteza occipitotemporal, y otra por las áreas del lenguaje, ¿verdad? Cabe resaltar que la corteza occipitotemporal del hemisferio izquierdo se asocia con lo que es el reconocimiento tanto de cifras arábicas como también de palabras escritas, mientras que la misma región del hemisferio derecho reconoce solo estas cifras arábicas. Podemos hacer mención, ¿verdad?, que cuando nosotros queremos cantidades exactas o aproximadas, pues nuestro cerebro activa lo que son distintos circuitos neuronales. Números, espacio y tamaño. Haciendo una explicación de la imagen anterior, podemos decir que el cerebro, de cierta forma, se modifica cuando está aprendiendo matemáticas. Esto quiere decir que si se le pregunta a una persona que cuál número es más grande, va a decir que el 3, porque se está refiriendo al tamaño y no a la cantidad. Sin embargo, si se le pregunta que cuál número o se le modifica la pregunta, va a decir que el 6 es más grande, refiriéndose a la cantidad. Discalculia. Las personas que enseñan matemáticas están en la obligación de que sus clases sean activas para que de esta forma sus educandos no sientan sus clases de estáticas, que se vean obligados, sino unas clases activas en las que los números sean divertidos para todos. Vamos a continuar, esta vez vamos a hablar sobre problemas de la enseñanza. En matemáticas es muy conocido que se tienen muchos problemas en la enseñanza, pues los niños tienen ese tabú de que la matemática es desagradable, ¿verdad? Y es por eso que es importante conocer los métodos, estrategias, mecanismos para poder enseñar matemática. Por ello que es importante conocer a cada niño, conocer cómo aprende. Además, nos preguntamos por qué para los niños es más fácil sumar y restar. Pues la respuesta es fácil y sencilla, pues la suma y resta es algo natural que se da en nosotros, y la división y la multiplicación es algo que ya vamos aprendiendo a medida vamos desarrollando nuestras habilidades. Entonces, por eso es que resulta una pesadilla para los niños. Las técnicas para la enseñanza de las matemáticas son diversas. Entre ellos tenemos los métodos de solución de problemas, donde pueden aplicar los conceptos matemáticos a situaciones de la vida real. El método de simulación de juegos, donde a partir de juegos educativos también se pueden afianzar conocimientos adquiridos en la clase. El método heurístico consiste en guiar al estudiante para que por sí solo pueda encontrar el conocimiento. El método por proyectos consiste en trabajos colaborativos, mientras que el docente siempre guía para adquirir los conocimientos matemáticos deseados.
En el método deductivo partimos de lo general a lo particular y aquí el estudiante puede deducir principios y conceptos básicos que son necesarios en su formación. En el método inductivo se parte también de casos particulares donde se descubren las leyes y principios que rigen la matemática, y en el método de análisis y síntesis justamente para analizar conceptos y sintetizar principios y leyes que son básicos en el aprendizaje de esta.